Perdón. Bienvenidos y bienvenidas, amigas de Comunicambio. Sean ustedes, reitero, bienvenidos a esta nueva edición de Punto de Encuentro Internacional. En esta oportunidad vamos a abordar un tema que para nosotros es muy importante, visto desde el bloque progresista, desde el bloque de las izquierdas, en esta oportunidad vamos a tocar sobre América Latina, Venezuela y lo que estaría en juego en ese hermano país. Para tal efecto hemos invitado a Atilio Borón. Él es un sociólogo, politólogo, catedrático, ensayista, militante también de izquierdas, con el que vamos a tener un intercambio interesante. La idea no es caer pues en lo que todos los medios nos dicen, ¿no? Que hay dictaduras, hay que tratar de entender el contexto que está viviendo, que se ha vivido hace poco en el proceso electoral, ¿no? Señalar y caer en el juego de los medios en nuestro país, por ejemplo, en que todo es dictadura y acá en nuestro país todo es democracia, creo que es caer en una discusión vana, ¿no? Entonces, para tal efecto hemos invitado, insisto, a Atilio Borón. Queríamos que nos des, por favor, tu saludo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes y bueno, vamos a platicar sobre este tema tan interesante que tú acabas de anunciar. Dale, muchas gracias. Ciertamente, insisto, reducir lo que ha acontecido en Venezuela hace poco a dictadura, a que no ha habido un proceso electoral cuando, en términos históricos, han habido más de 30 procesos electorales dirigidos por un Consejo Nacional Electoral acreditado a nivel de la ONU, a nivel de los distintos países, incluyendo la CELAC, CARICOM, la Unión de Países Africanos y un millar de veedores internacionales. Ciertamente es reducir absolutamente el debate, ¿no? Es tener pues una anteojera terrible, ¿no? Y es el mensaje que se da a nivel de los medios de comunicación en nuestro país. Pero justamente para aclarar, para entender la dimensión de lo que estaba en disputa, o lo que está en disputa en Venezuela, queremos empezar por esto, Atilio. De repente nos puedes dar una primera pincelada. Mira, yo creo que lo que hay en Venezuela es evidentemente una tentativa de mucho tiempo atrás ya, yo te diría desde los inicios del chavismo, de acabar con un gobierno, un proyecto político que se contrapone a las ambiciones del imperio en ese país. Yo creo que para entender un poco la significación de Venezuela, que hoy acaba de celebrar su 32ª elección en 25 años, ¿verdad? Hoy hubo una elección de los consejos comunales muy importante, ¿verdad? Es una dictadura que convoca más de una elección por año, digo, por lo menos para mí como politólogo es un caso absolutamente anómalo, nunca visto. Acá hay algo que está bien. O este país no es una dictadura, o se trata de una dictadura de un carácter tan fenomenal que convoca a su electorado por lo menos una vez al año. O sea, lo que se plantea, digamos, en los grandes medios son simplemente elucubraciones que tienen que ver con el relato que ha instaurado Estados Unidos. No nos olvidemos que Estados Unidos fue fundamental en el golpe de Estado que hubo contra Chávez en abril del 2002, ¿no es cierto? El 11, 12 y 13 de abril. Y la razón de todo esto, Luis, a mí me parece que es muy clara. Venezuela tiene
para su desgracia o eventualmente para su fortuna, esto va a depender del veredicto de la historia, la mayor reserva petrolera del mundo, muy superior, digamos, a la que tiene Arabia Saudita. Y no solamente tiene la mayor reserva petrolera del mundo, sino que tiene la mayor cercanía de todos los abastecedores de petróleo de Estados Unidos. Venezuela es el país que está más cerca, ¿verdad? Yo he investigado ese tema, así cuánto se demoran los supertanqueros en llevar el petróleo de Medio Oriente hasta Houston, que es el puerto de llegada, ¿verdad? Sobre todo del petróleo que viene de Medio Oriente, y son 35 días de viaje o 40 días de viaje. Petróleo venezolano lo tiene a 5 días de navegación. ¿Te das cuenta? Es una diferencia. Entonces, no solamente es la mayor reserva petrolífera mundial, sino que además es la que está más cerca. Y para comparar un poco, se habla mucho del presal brasileño, ¿no es cierto? Se dice, bueno, hay mucho petróleo en Brasil. Sí, claro, hay mucho petróleo, pero no llegan a ser 15.000 millones de barriles contra los más de 300.000 millones que tiene Venezuela. O sea, Venezuela tiene por lo menos 20 veces más reservas petroleras que Brasil. Entonces, para Estados Unidos, a partir del diagnóstico que hacen los expertos en recursos naturales de que el petróleo es un bien no renovable y cuya duración posible no se extenderá mucho más allá de 40, 50 años, y en ausencia de una fuente energética que tenga la capacidad para mover aviones, mover barcos, mover destructores, mover portaaviones, retener esa fuente extraordinaria de volumen de petróleo que tiene Venezuela es un objetivo fundamental. O sea, ¿cuál es el cálculo? Y con esto termino, te redondeo tu pregunta. Para los estrategas norteamericanos, en el momento en que no haya 1 gramo, 1 litro, una gota de petróleo en el resto del mundo, tener a su disposición la mayor reserva petrolera actual ubica a los Estados Unidos como el dueño del planeta, el único que va a poder mover portaaviones, aviones de guerra, aviones comerciales, buques, etc. Por un tiempo, hasta que se acabe. O hasta que aparezca una nueva tecnología basada en el hidrógeno, que eventualmente pudiera llegar a convertirse en el combustible que puede mover grandes buques, grandes aviones, ¿verdad? Pero eso no está a la vista todavía. Por eso, asegurarse el petróleo venezolano es absolutamente prioritario para Estados Unidos, y Maduro y el chavismo son un obstáculo a ese proyecto. Entonces, hay que acabar con ello. Eso es todo. Y por eso se inventa el relato, una dictadura. Fíjate que es una dictadura tan curiosa que la principal líder opositora de la dictadura, la persona que pidió que su propio país fuera invadido por los Estados Unidos, la persona que pidió que Estados Unidos derroque al gobierno de su país, hizo la campaña sin ser molestada en todo momento. Estuvo un mes recorriendo Venezuela de punta a punta, la señora María Corina Machado, sin que nadie le tocara un pelo. Dice, ¿qué clase de dictadura es eso? Si es una dictadura, ¿verdad? Puede ocurrir algo así. Podría haber ocurrido algo así, por ejemplo, en la Argentina de Videla o en el Chile de Pinochet, pero ni remotamente. O sea, un opositor desaparecía en cuestión de horas. Acá, digamos, en esta tan curiosa dictadura venezolana, esta señora se ha pasado un mes haciendo campaña sin que nadie la molestara. Lo mismo pasó con Guaidó, que andaba, entraba y salía, ¿verdad? Como decimos en la Argentina, como Pancho por su casa, sin ninguna clase de restricciones. Y había sido designado presidente por Donald Trump. Entonces, cuando se habla de dictadura, se habla simplemente es un recurso para fustigar al gobierno de Nicolás Maduro y crear condiciones para un violento derrocamiento de Maduro. De acuerdo. Importante lo que nos señalas a ti referente al proceso. Pero yendo en específico al proceso electoral acontecido el 28 de junio,
En el relato, la demora de entrega de entre comillas, las actas, ¿no? Las famosas actas, ha, ha generado un revuelo, digamos, ¿no? Porque en anteriores ocasiones ha habido, pues, una muestra eficiente, digamos, de poder publicarse en las páginas oficiales del CNE, no solamente el conteo de los resultados, sino también, pues, los tickets, ¿no? Los tickets donde estaban las firmas de todos los representantes, lo que acá en el Perú le decimos personeros de cada organización política, además de los miembros de mesa, ¿no? ¿Qué crees, cuál es la lectura que tú tienes referente a esta situación? Mira, yo creo que lo que pasó fue que hubo realmente un ataque muy fuerte, un ataque cibernético, que complicó totalmente la transmisión de los datos, y que eso dio lugar, ¿no es cierto?, a que se pensara de que había habido un fraude. De todas maneras, hay que recordar que venía hablándose de fraude un mes antes de las elecciones, ¿no? Ya la derecha fue a las elecciones diciendo va a haber fraude. Y de hecho han tratado de probar ese fraude y no lo hubo. Fíjate que cuando María Corina Machado, en la tarde misma del domingo, sin tener nada en sus manos, proclama como ganador a Edmundo González Urrutia, lo cual es un acto absolutamente de usurpación de la figura presidencial, ¿verdad? Esto obligó, ¿no es cierto?, a que ni bien estuvieran los datos que salieron a las primeras horas de la madrugada del día 29, del lunes, se proclamara el triunfo de Maduro. Como hubo una impugnación, Maduro dijo, bueno, vayamos a la justicia electoral. ¿Cómo se hizo, digamos, cuando Keiko Fujimori impugnó la elección de Castillo? ¿Cómo se hizo cuando Bolsonaro impugnó la elección de Lula? ¿Cómo se hizo en Paraguay cuando dos candidatos impugnaron la elección de Peña? O sea, este proceso, bueno, como se hizo en México, Luis, cuando la señora Xochitl Gálvez, ¿verdad?, que había perdido por 30 puntos a manos de Claudia Sheinbaum, dijo que había habido un fraude. Y eso pasó a la justicia electoral mexicana y el dictamen definitivo se demoró 2 meses y medio. Y nadie salió a decir de que había habido un fraude en México, ¿verdad? Porque se había demorado 2 meses y medio en hacer finalmente el recuento. Entonces, lo que vemos nosotros es una doble vara, gentes que se golpean el pecho autodefiniéndose como demócratas, como republicanos, como respetuosos de las libertades públicas, etcétera, gente que reconoció el gobierno de Juan Guaidó, gente que reconoció la prematura e infundada presidencia de González Urrutia, que finalmente no sucedió. Se produce la impugnación. Y fíjate, cuando se convoca a los representantes de González Urrutia a que muestren las actas sobre las cuales se fundamenta, no llevaron nada. Es más, dijeron algo, Luis, que merecería, digamos, una condena, porque dijeron, bueno, eso que se publicó en Súmate es una ONG que funciona como el grupo de asesoramiento de María Corina Machado y de esta candidatura, ¿no es cierto? No sabemos quién puso esas actas ahí, no tenemos idea, y además ahí apareció un testimonio clave, absolutamente clave, que yo quiero compartir contigo y con los televidentes, y es cuando Jaime Dunán Barba, que es uno de los mayores consultores electorales que hay en América Latina, viendo las supuestas actas que mostraba la gente de González Urrutia, dijo, jóvenes, pero por favor, si hay que mentir bien, no se puede mentir de una manera tan torpe como lo han hecho ustedes. No sé si vieron ustedes esa declaración en el Perú, es realmente impresionante la declaración. Y cuando yo entonces voy a mirar esas actas, fíjate que me encuentro que en los 24 distritos electorales de Venezuela, el resultado electoral fue exactamente igual, con una variación de apenas 1 centésimo a favor o en contra. A ver, siempre era 70% González Urrutia, 30% Maduro, lo cual era un absurdo porque los otros partidos, si bien
no tenían una gran representación, pero tuvieron una cierta... Bueno, pero entonces la diferencia era que en un caso era 70.1, en otro era 69.9, en el tercero era 70, y Maduro siempre estaba ahí. Digo, esto es absolutamente imposible. Imagínate tú una elección en Perú en donde los candidatos saquen exactamente la misma votación en Cajamarca, en Puno, en Callao. Digo, no existe eso siempre, porque hay diferencia rural-urbana, diferencia en la composición del electorado, diferencia en el nivel educacional promedio de los electores en cada provincia, en cada distrito. Entonces nunca tenés la misma... O sea, esta gente de la derecha no tenía absolutamente nada, tan solo el deseo de voltear al gobierno de Maduro. Y por eso llamaron a estas bandas de maleantes y de mercenarios que la noche del día lunes se procedieron a producir toda clase de destrozos en la vía pública, en negocios privados, en salas de hospital, en escuelas, en estaciones del metro, en autobuses que fueron incendiados, gente que en varios casos que se detectaron porque fueron apresados, muchas de las fotos que vos ves por ahí dicen violencia contra la oposición. No, es violencia contra gente que está tirando una bomba molotov en contra de un metro, perdón, de un autobús, ¿no es cierto? Bueno, en muchos casos esos detenidos ni siquiera eran venezolanos, eran mercenarios extranjeros, reclutados entre el narco colombiano. Y cuando vieron los casos de los venezolanos, que había algunos, fíjate que prácticamente ninguno de ellos se había registrado para votar. O sea, estamos hablando de un caso realmente escandaloso, de golpe blando, se le llama así, en teoría política es una denominación incorrecta, yo no estoy de acuerdo con ella, tratando de crear un clima de confusión y de violencia para justificar lo que ellos quieren justificar, una invasión humanitaria de los Estados Unidos, que cosa que evidentemente no se va a producir. Entonces, solamente para puntualizar sobre la cantidad de, entre comillas, violencia, diversos medios, por ejemplo, el New York Times hace 8 días señalaba que los fallecidos, al menos 24 personas fallecidas, dice el New York Times, en medio de las manifestaciones violentas. El País de España, del 30 de julio, hablaba de 6 muertos y cientos de detenidos. La CNN de hace 6 días hablaba de 25 personas fallecidas, ¿no? Infobae, del 30 de julio, 13 civiles asesinados durante las protestas del dictador Nicolás Maduro. RTV de España, el 31 de julio, al menos 11 muertos. Euronews, 7 muertos y decenas de detenidos en las protestas, ¿no? Eso es lo que decían los medios en transcurso de estos días. RCN aumentó la cifra de muertos en Venezuela en medio de estallido por el 28 de julio. Infobae a 27, habla de 27 de hace 2 días, la cifra de muertos por las protestas contra el fraude electoral, que señalan diversos medios. Eso en el contexto de lo que tú nos estabas comentando. Claro. Y fíjate, Luis, que esos medios, digamos, han perdido toda credibilidad. Son medios que nunca, por ejemplo, pusieron en cuestión, vuelvo a repetirte, la autodesignación de Juan Guaidó, y que no te dicen a ti, supongamos que ha habido un cierto número de personas que han fallecido, lo cual es real. Pero acá de lo que se trata es ver, bueno, ¿quién provocó la violencia? ¿Quién llamó a la gente a protestar violentamente? No fue el gobierno de Maduro, fue la oposición. Algunas de esas personas que fueron asesinadas, en realidad cayeron en un combate con las fuerzas del orden. Así que, ¿qué hace la policía si ve que hay un grupo de 20, 25, 30 personas que están incendiando, que están destruyendo, etcétera? Los intima que se rindan, pero si allá les responden con balas, que es lo que ha ocurrido, porque fíjate que lo que no te dicen estos diarios, de que un cierto número de esas víctimas son personal de seguridad del Estado, que cayeron víctimas de estas bandas de mercenarios que fueron contratados para asolar
Venezuela y crear estas condiciones para un cambio de gobierno. Me parece que son informaciones que no tienen realmente ninguna seriedad periodística. Hay que tener en cuenta que hoy en día los grandes medios hegemónicos están controlados básicamente por el imperio norteamericano. Tú piensas, a ver, uno de los mayores accionistas del New York Times son las grandes empresas del lobby industrial militar de los Estados Unidos. Lo mismo pasa con el Washington Post. El País de España está vendido al gran empresariado español, cuyo interés es apoderarse de todo lo que pueda de América Latina. No tienen ninguna seriedad realmente. Son medios de propaganda, ¿no es cierto? Lo cual no quita que no haya habido incidentes. Pero déjame decirte una cosa. Yo estoy prácticamente día por medio hablando con personas que yo conozco que no son analistas políticos, son simplemente gente que he conocido en distintas ciudades de Venezuela, fundamentalmente 3 o 4. Es decir, en La Guaira, en Maracaibo, en Caracas y ocasionalmente en Valencia, ¿verdad? Y hablo con ellos periódicamente, día por medio. Nunca esa gente, de la cual 2 de ellos, por lo menos 2 son señoras, votaron en contra de Maduro, nunca dijeron de que ellos salieron a la calle. Es más, cuando vieron la convocatoria a la violencia, esa gente que aprendió en su cuerpo lo que fue la violencia de las guarimbas en el año 2014 y 2017, se quedó en sus casas, no salió y contemplaba horrorizado lo que estaba pasando en el país. Entonces, fíjate que la convocatoria que hizo esta señora María Corina Machado no tuvo eco. La gente que votó por González Urrutia no salió a la calle. Los que salieron fueron bandas de tipos armados, encapuchados, realmente delincuentes terroristas. Ante eso, ¿tiene derecho el gobierno a defenderse o no? ¿O quedamos en manos de estas bandas? Es decir, o es que no hay que combatirlas, se las combate acá en la Argentina. En la Argentina hoy, con la nueva legislación que ha impuesto el gobierno de este personaje extravagante que es Milei, tú te manifiestas en una plaza pública diciendo que estás en contra del cambio en el régimen jubilatorio, te puede detener la policía, ya no por desacato a la autoridad, sino como intentona de cambio por métodos terroristas del gobierno de Milei. Bueno, fíjate, y eso acá, digamos, combatir a los que están en una posición está bien. Ahora, cuando se combate a aquellos que se oponen violentamente, provocando destrucción de propiedades públicas o privadas, eso está mal. Bueno, me parece que esto exime de mayores comentarios, ¿no es cierto? Lamentable, un papel lamentable, que confirma lo que Noam Chomsky, perdón, ya termino con esto, Noam Chomsky viene diciendo hace un tiempo, diciendo, bueno, el periodismo ha muerto, quedan muy pocos órganos periodísticos que son leales al juramento del periodista, al juramento hipocrático, le dice el maestro Chomsky. El periodista tiene que decir la verdad y denunciar la mentira. Hoy en día más bien las mentiras son las que dicen los órganos supuestamente de prensa libre, independiente, objetiva del periodismo acá en América Latina. Así es, así es. Importante lo que señalas, además, porque aquí en el Perú ciertamente los medios de comunicación, todos alineados a los designios del diario El Comercio, que tiene más del 80% del acceso a los medios, tienen pues la retórica, ¿no? Toda la propaganda en contra de Venezuela. Y en la tele, pues ni qué decir, ¿no? O sea, ellos, el mensaje central es de que ha habido pues una dictadura, que ha habido un proceso electoral viciado, y era lo que quería pasar. Hay un pedido tanto de Lula como de Petro, al que se ha sumado el presidente de Chile, Boric, pidiendo que se vuelva a realizar el proceso electoral, ¿no? Porque no han habido las suficientes condiciones para que este proceso pueda ser viabilizado, digamos, ¿no? ¿Cómo entender este mensaje del pedido de estos 3 presidentes? Mira, yo distinguiría ahí, primero Boric es un hombre que ya realmente se ha transformado en un lenguaraz del imperio, no tiene ninguna seriedad en lo que dice, realmente. Es un hombre que está absolutamente perdido, está abrazado con Zelensky, está abrazado con lo peor de la derecha mundial, de manera tal que sus descalificaciones son absolutamente
infundadas, destempladas, revelan un desconocimiento. Un hombre que jamás pisó Venezuela, no conoce ese país y sin embargo habla, digamos, con un aire doctoral como si tuviera la verdad. Yo creo que, pero el caso de Lula y de este hombre Petro es diferente. Para Gustavo Petro, ellos lo que están diciendo quieren ver las actas. Está bien. Yo digo, me parece una actitud inamistosa para con Venezuela, siendo que Venezuela siempre ha sido un país muy amigable para con Colombia y con Venezuela. No podemos olvidar de que en Venezuela viven por lo menos 5 millones de colombianos, ¿verdad?, que tuvieron que huir de la violencia, de la muerte, de lo que fue la lucha armada en aquel país y que se han instalado en Venezuela y que se han quedado en su enorme mayoría a vivir en Venezuela. De manera que la actitud de Petro en ese sentido es reprobable, aunque ellos hay que decir que, bueno, no han sido tan categóricos como Boric y tan infundados como dicen, bueno, queremos ver las actas. Es curioso que Brasil, Lula quiera ver las actas, porque en Brasil no hay actas. ¿Te das cuenta vos? Gran contradicción. El sistema electoral brasileño es un sistema absolutamente digitalizado. Tú votas en una especie de computadora, aprietas un botón y ya nadie más sabe qué pasó con tu voto. En el caso de Venezuela, que es un sistema mucho más transparente, tienes el voto digital, pero también tienes el papel. Tienes el comprobante en físico y ambos tienen que coincidir y contarse, y eso fue lo que se hizo y eso fue la razón por la cual dieron por ganador en el primer recuento a Nicolás Maduro. Que haya un segundo recuento me parece muy bien. En México se hizo, demoraron 2 meses y medio. Se supone que en Venezuela el plazo es de apenas 30 días. También lo era en México, pero se tomaron mucho más tiempo. Pero en Brasil, yo que Lula me callaría la boca porque su sistema electoral, mediante el cual él ganó por 1,5 puntos las elecciones en contra de Bolsonaro, no tiene ningún refrendo de ningún tipo en papel. Quedó todo encerrado en un sistema y hoy sabemos que la informática, a ver, si pudieron entrar los hackers en los servidores de la CIA y del Pentágono, ¿tú crees que no pueden entrar en los servidores del Instituto Nacional Electoral de Brasil? Pero por favor, no seamos ingenuos. Entonces, ¿por qué Lula le reclama a Venezuela algo que él debería adoptar para su propio país? Tener un sistema más seguro, ¿verdad?, electoral. Y lo mismo vale decir en relación al caso de Colombia. Yo creo que la actitud más madura fue la del presidente López Obrador, que dijo, esperemos a que la justicia investigue, esperemos a que se hagan los recuentos necesarios, los chequeos necesarios, y una vez que haya una información final, oficial, ahí daremos nuestro parecer. Pero no salir a querer congraciarse, ¿no es cierto?, con los Estados Unidos, uniéndose a la campaña en contra de Venezuela, que me parece realmente un gesto muy, muy criticable. De verdad, estoy muy desilusionado con Lula. No solo no ha avanzado dentro de Brasil en los cambios que había prometido, sino que en el escenario internacional su gestión, su intervención en relación al caso de Venezuela realmente deja mucho que desear. Espero, y yo quiero ver si es que él se va a retractar una vez que salgan los datos finalmente recontrachequeados. No te olvides de que ahora en sede judicial hubo 2 semanas de investigaciones con observadores internacionales que estuvieron ahí, de los consejos, de los tribunales electorales de casi todos los países de América Latina, organismos especializados, ¿no es cierto?, que estuvieron monitoreando el proceso ya en sede judicial. ¿Qué más quiere Lula? ¿Qué más quiere Petro? ¿Qué más quieren ellos? Administrar ellos la elección de Venezuela. Y por favor, me parece que es realmente, creo que hay otra cosa, creo que hay una presión muy fuerte de la derecha en ambos países y gobiernos que no tienen el coraje suficiente para enfrentarla y decirle, miren señores, podemos tener opiniones diferentes en materia doméstica y la derecha brasileña puede criticarme por todo lo que quiera, pero yo no voy a sumarme a una campaña de descrédito en contra de un gobierno que ha sido siempre un gobierno amigo de Brasil y un gobierno muy amigo de Colombia. Repito, más de 5 millones de colombianos viviendo desde hace muchos años en Venezuela, que han recibido sus viviendas, sus casas, sus trabajos. La verdad es un gesto de una gran ingratitud del presidente Petro si es que no rectifica lo antes posible esa caracterización tan negativa del proceso electoral venezolano.
De acuerdo, de acuerdo. Importante también lo que nos señala Cecilia referente a este tema. Sabemos también pues que bueno, en realidad previos, en este proceso electoral han participado alrededor de 10 partidos, el PSUV y digamos un bosquejo amplio de entre comillas, la oposición, pero también incluyendo dentro de este bloque al bloque de María Corina Machado, ¿no? Si puedes ayudarnos a caracterizar, digamos, cada organización o si tienes alguna referencia de los demás partidos de oposición que han participado y que entiendo que sí se presentaron ante el Jurado Nacional Electoral y al pedido también, perdón, de su Junta de Justicia en el proceso que solicitó Nicolás Maduro para la verificación, digamos, ¿no? En este contencioso. Mira, básicamente son desprendimientos de los dos partidos históricos de Venezuela, que son la Democracia Cristiana, que es paralela a la Democracia Cristiana del Perú, ¿verdad?, que hemos conocido, y Acción Democrática, que es algo más o menos parecido a lo que en el Perú fue el APRE histórico, ¿no es cierto? Bien, y varios desprendimientos menores de esas fuerzas políticas. En total había 9 fuerzas opositoras, de las cuales 8 se hicieron presentes y presentaron las informaciones que tenían sobre el resultado electoral. La única que no fue la de la fuerza de María Corina Machado, ¿no es cierto? Se llama Unidad del Pueblo, algo así, ¿no es cierto?, que no presentó nada. Y más bien hicieron un papelón, ¿verdad?, un papelazo, creo que se dice en el Perú, ¿verdad?, al no producir ninguna información y decir que lo que habían publicado ellos en su página web, en la ONG Súmate, eran datos que no se sabían, no sabemos de dónde proceden esos datos, dijeron. O sea, a mí me parece que hay una cosa que es terminante. Creo que no tiene sentido. Que solamente sabes por qué estamos hablando tú y yo de este tema, Luis. Porque nosotros somos desgraciadamente víctimas de una campaña infernal de los medios de comunicación que nos obliga a hablar de cosas que evidentemente ya son materia juzgada. Pero no tenemos más remedio, yo te entiendo, por eso te concedo esa entrevista. Porque la presión es brutal acá en la Argentina, ¿verdad? Infobae, Clarín, La Nación, Perfil, todos hablando pestes de Venezuela, y esto sin dar datos, sin conocer la realidad, tomando datos así al voleo, sin ton ni son, y bueno, realmente es muy preocupante por el grado de formación que esto produce desde el punto de vista del funcionamiento de la democracia. Incluso acá gente que ha reclamado las actas, mismo en Brasil. Yo he escrito una nota que he tratado de que le llegara al presidente Lula, diciendo, bueno, ¿dónde están las actas de doña Dina Boluarte, por ejemplo, en el Perú? ¿Dónde están las actas esas de su votación? ¿No es cierto? ¿Dónde están las actas que decían que ganó Biden? O dónde están las actas que le dieron el triunfo, digamos, a Trump por encima de Hillary Clinton, que sacó más de 3 millones de votos que él? Bueno, hay todos los arreglos, las componentes de los colegios electorales absolutamente corruptos de los Estados Unidos, que son los que te determinan un resultado que, por más que tú ganes en el voto popular, todo esto se decide en los colegios electorales de los estados, y ahí no hay justicia electoral, no hay contralor, se vota un día hábil, los días martes, el primer martes de cada mes, si no te registraste 6 meses antes no votas, podés votar por correo mandando una carta. Esa gente nos está dando lecciones a nosotros de cómo se organiza un proceso democrático en Venezuela, por favor. Pero bueno, hay que decir esto, y te agradezco la chance que me das de decirlas. Sí, no, ni qué decir. Acá en el Perú la verdad es que los medios de comunicación al unísono, y en realidad a muchos sectores y líderes y lideresas también de la izquierda peruana han salido a decir pues que ha sido un fraude, o sea, así, sin mayor argumentación en realidad, han dicho que es un fraude, porque el relato instaurado en nuestro país es de que lo que ha habido ya ha sido un fraude completo. Pero en fin, teniendo la idea justamente desde tu mirada amplia, digamos, y además entender que hay una disputa hegemónica o contrahegemónica a escala planetaria, ¿no? Por lo que también señalabas en el tema de los recursos naturales. Pero a ver, de repente saliendo ya no solamente del tema en específico, pero tratando de verlo en más macro,
porque también sabemos que hay guerras que están avanzando, de repente nos puedas dar una mirada mucho más amplia de lo que está pasando a nivel tanto regional como mundial. Bueno, mira, estamos, no sé cuánto tiempo tengamos, ¿verdad? Porque esto es tu pregunta, sí, sí. Una macro pregunta, ¿verdad? Me vas a decir ahora, bueno, en 2 minutos dime qué está pasando. Mira, yo te porque es bravo, la situación es terrible. En el mundo estamos, pues, la masacre que está teniendo el pueblo palestino, que no quería exactamente tocarlo, pero, o sea, lo menciono porque hace falta entender que lo que está pasando acá tiene su correlato en todo el mundo, ¿no? Las disputas también, incluyendo a nivel de la guerra en Ucrania, ¿no? Para que veas que tú estás en lo cierto, fíjate vos que acaba de salir hace poco este libro, fíjate el título, hacia la Tercera Guerra Mundial, se preguntan, ¿verdad? Yo, bueno, he escrito uno de los capítulos de ese libro, pero esto te habla de la gravedad de la situación internacional. ¿Cuáles son los rasgos fundamentales? Primero, el agotamiento del unipolarismo norteamericano. O sea, el imperio norteamericano comenzó ya hace unos cuantos años un proceso de declinación, de decadencia, ¿verdad? Que fue reconocido por los grandes estrategas del imperio, ¿verdad? Por Brzezinski, por Kissinger, por mucha gente, ¿verdad? Pero que, bueno, la dirigencia económica y política se resiste a ello y reacciona con violencia. El imperio, si está en decadencia, lo que vamos a hacer es, por la fuerza, restaurarlo, así como hizo el imperio español, ¿no es cierto?, en América. Ustedes en el Virreinato del Perú fueron testigos privilegiados de esa tentativa violenta, sangrienta de reconquista. Hay una tesis sociológica fundamental, que es que los imperios se tornan mucho más agresivos en su fase de declinación. Son peores cuando declinan que cuando conquistan, ¿verdad? Entonces, esto está pasando ahora. Estados Unidos está perdiendo control. La decadencia de los Estados Unidos económica frente a China es absolutamente inobjetable, irrefutable. La propia corporación RAND, que es un mega centro de investigaciones y de docencia que tiene el Pentágono, ¿verdad? Manos civiles, pero que emplea, para que te ubiques, Luis, imagínate tú, una ONG de 1.800 funcionarios, ¿verdad? En su gran mayoría doctorados o con maestrandos en todas las ramas del saber. Ellos han publicado un informe hace un año y medio, no, un mes y medio. Yo un poco los he reproducido y permíteme que invite a tu audiencia que visiten mi página web, atilioborón.com.ar. Ahí hay mucho material, atilioborón.com.ar, ¿verdad? Bueno, publicaron un informe hace poco diciendo de que Estados Unidos se enfrentaba a la probabilidad de una declinación catastrófica de su situación en el sistema internacional. Son sus palabras, no mis palabras. Las palabras de la corporación RAND. La probabilidad de una declinación catastrófica de los Estados Unidos en el plano internacional. Esto evidentemente te plantea la necesidad de revisar muchas cuestiones que nosotros damos por hecho, por ejemplo, que tenemos un sistema internacional ordenado. No, el sistema internacional está en un caos. El orden mundial no es tal cosa. No podemos hablar de un orden mundial cuando tenés más de 40.000 personas asesinadas, civiles indefensos, asesinados por las tropas israelíes, sin que intervenga ningún organismo de Naciones Unidas para parar esa masacre. Es un genocidio. Digamos, la reiteración en pequeña escala, ¿no es cierto?, de los campos de concentración de Hitler, que mataba de golpe 2.000 personas en un viaje. Bueno, esto los va matando 30, 40, 50 por día. Niños, mujeres, civiles. ¿Cuántos de Hamás hay entre los que habrán matado ahí? Una proporción mínima, absolutamente mínima. Entonces, ¿de qué orden mundial nos hablan? El orden mundial es donde un matón puede ir y quitarle de la tierra arrasada. De la tierra arrasada, quitarle las tierras a los palestinos, desoyendo la resolución de la Asamblea General del año 1948, que habla de 2 estados, e Israel oponiéndose que haya un estado palestino. ¿Qué orden mundial es ese? No hay ningún orden mundial. Esto es la ley de la selva, ¿no es cierto? Entonces, siendo esto la ley de la selva, es evidente que no podemos hablar de un orden mundial en este momento en nuestros países. Sin embargo, en el sistema internacional.
En todo caso, me parece que habría que pensar en que hay que crear un nuevo orden y de hecho está emergiendo lentamente un nuevo ordenamiento legal internacional, muy lentamente, con muchas dificultades, con epicentro en el sur global. Esta es la historia. Epicentro en el sur global. Los BRICS. Los BRICS, pero además la franja y la ruta, la primacía económica de China, que tiene relaciones económicas privilegiadas con 144 países del planeta Tierra, imagínate, cosa que nunca logró Estados Unidos tener una cosa como esa, ¿verdad? El hecho de que se está creando un nuevo sistema de circulación financiera monetaria internacional al margen del SWIFT que controlan los Estados Unidos y que les permite entonces bloquear a Cuba, porque si todo el dinero del mundo pasa por Estados Unidos, por el SWIFT, que es un código especial que te permite entrelazar bancos, bueno, ahora ya están inventando, entre China, Rusia y la India, están inventando un sistema alternativo. Entonces, estamos en vísperas de algo nuevo, pero lo que claramente marca todo este periodo histórico, por eso las guerras, es el fin de la hegemonía norteamericana, y que no va a ser reemplazado por la hegemonía china, que a veces uno escucha, aparte de la izquierda esta totalmente extraviada, dice, ay, cambiamos un imperialismo por el otro. Por favor, en un caso tienes un país con más de 800 bases militares en todo el mundo, y en el caso de China tiene una sola estación naval, que ni siquiera se puede llamar base militar, en el puerto de Djibouti, en el África oriental, digamos, ahí en el Cuerno de África. Eso es todo. Imagínate la comparación. No tiene ningún sentido, ¿verdad? O sea, China puede ser una negociadora muy dura, ustedes lo saben muy bien en el Perú, pero China no te va a invadir. Estados Unidos te invade. Y Estados Unidos te encarga unas cuantas bases militares como las que ya tienen ustedes ahí en el Perú, que en algún momento tendrían que ser realmente puestas en evidencia para ver y sometidas a la voluntad del pueblo peruano. A nosotros acá nos van a meter también 2 bases militares por arreglo hecho simplemente entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno argentino, sin intervención de la opinión pública, ni que nosotros podamos hacer un referéndum, de nada. O sea, Estados Unidos es un imperio, pero es el último gran imperio global y ya está en decadencia. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y evitar que la izquierda caiga en esos disparates que tú me has dicho. Ya me imagino los nombres de mis amigos de la izquierda peruana totalmente perdidos ahí, hablando como Boric y todo lo demás, hablando puras tonterías, ¿no? Y después, ¿de qué se van a disfrazar después? ¿Cómo van a salir a la calle el día de mañana? ¿Y qué dicen acerca de Cuba? ¿Por qué no condenan el bloqueo a Cuba? Si el bloqueo es un crimen de lesa humanidad, si el bloqueo está tipificado por Naciones Unidas como un crimen de lesa humanidad, ¿por qué esa gente que se rasga las vestiduras con Maduro no se rasga las vestiduras cuando ven que hay un crimen de lesa humanidad permanentemente en funcionamiento en Cuba? No dicen nada de eso. Digo, por eso son hipócritas. Yo realmente no les creo, y la verdad es que en muchos casos, estoy hablando de mucha gente en América Latina y de Europa, que les tenía un cierto aprecio, pero en este momento la verdad que estoy muy decepcionado con ellos, ¿no? Yo creo que merecería esto haber tenido un tratamiento mucho más serio, mucho más riguroso de parte de la izquierda, y no lo ha tenido. Han caído en la trampa del imperio o se han vendido al imperio, que es la otra cosa que no hay que desestimar. No hay que descartar, sí. No hay que descartar de ninguna manera. Acá, digamos, por lo menos, yo no quiero hacer, este no es un programa de chismes, vamos a hacer nombres, pero todos sabemos a quienes nos referimos en nuestros respectivos países. Gente que de repente estaba en una postura de izquierda radical, ¿no es cierto?, intransigente, y que ahora comienzan a inclinarse ante, bueno, que al cabo Estados Unidos, y no, el peligro es China ahora, y lo que está haciendo Putin, la invasión de Putin, digamos, todas esas cosas que realmente hablan de una izquierda muy desorientada, muy desorientada. De acuerdo, importante lo que nos señala Atilio. Y para ir cerrando, una mirada justamente al bloque progresista de izquierdas, al bloque transformador. Estas limitaciones del papel de los medios es la batalla cultural ciertamente bien compleja, ¿no? La disputa por el relato, elementos que creo que nos están limitando bastante, no tener acceso a los medios, a los grandes medios,
y llegar pues a una cantidad de personas que a veces es limitado para justamente este bloque, ¿no? Porque al fin de cuentas el relato va hacia la ciudadanía, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo entiendes este momento y cuáles podrían ser o cuáles deberían ser las salidas que se debería plantear desde este espacio, ¿no? Mira, nosotros tenemos que dar una gran batalla ideológica, una gran batalla de ideas. El problema es que no tenemos los instrumentos para difundir estas ideas. Fíjate que yo soy uno de los politólogos más citados en el mundo de habla hispana. Perdóname que haga esta referencia personal, pero quiero decirlo en función de esto. Y sin embargo, en mi vida he sido entrevistado por ninguno de los grandes medios de prensa del mundo de habla hispana. Es decir, y tú sabes que han entrevistado personajes que realmente uno se pregunta qué es lo que tiene para decir. Es decir, yo tengo una obra, tengo más de 55 años, ¿no es cierto?, de obra escrita, tengo libros, estás viendo acá la biografía mía que salió, publicó acá, se llama Contramano, eso es, que en realidad más que mi biografía es una historia de América Latina, una historia de América Latina vivenciada por alguien que desde muy chico tuvo la oportunidad de ser no protagonista, pero sí testigo de grandes acontecimientos en la región y de haber en algunos casos tenido que sufrir persecución, exilio, etcétera, ¿verdad? Contar todo eso, contar las grandes dictaduras que hubo en la Argentina y el exilio y la llegada a Chile y el triunfo de la Unidad Popular y luego el golpe y luego, digamos, mis años en los Estados Unidos, mis estudios en Harvard, el regreso a un nuevo exilio en México, el desexilio en la Argentina, la frustración en la transición democrática. ¿De qué democracia estamos hablando hoy, por favor, en América Latina? ¿Tú crees que la Argentina puede ser llamada una democracia? ¿Que Chile puede llamarse una democracia? En el sentido estricto del término, ¿que Perú puede ser considerado como una democracia? Digo, por favor, digamos, seamos serios. Son gobiernos que están tratando de armar una democracia más o menos electoral, pero que no cumplen uno de los fundamentos esenciales de un régimen democrático, según el señor Juan Jacobo Rousseau, que escribió, ¿verdad?, el contrato social allá a finales del siglo XVIII, dijo: la democracia es un régimen político que se basa en el principio de la igualdad. Cualquier gobierno democrático lo que tiene que hacer es proponer la mayor igualdad de hombres y mujeres y los que componen esa sociedad. ¿Logró eso alguna vez el Perú, la democracia? No. ¿Lo logró la Argentina? No. Acá un poquitito. ¿Logró Brasil? No. ¿Lo logró Chile? Menos que menos. Y dan clase de democracia. ¿Pero de qué están hablando? Hablan de cualquier cosa. ¿Te das cuenta? Hablan de cualquier cosa. ¿Por qué hablan? Bueno, porque la moda la impone la Academia Norteamericana. Entonces, sí, estamos transitando hacia la democracia. Yo recuerdo, y en ese libro, te lo muestro acá, porque tal vez a alguna gente en el Perú le puede interesar, A Contramano se llama, y lo hizo una historiadora, lo hicimos a 4 manos. En este libro yo recuerdo ahí lo que fueron las grandes discusiones que había a comienzo de la transición democrática en América Latina, que comienzan precisamente en el Perú. Es el primer país que inicia el tránsito hacia la democracia. Después viene Argentina. Y yo me acuerdo discutiendo con colegas de toda América Latina, por supuesto con muchos colegas norteamericanos que siempre se venían a nuestras reuniones. Yo decía: pero señores, ¿de qué transición estamos hablando? A ver, cuando estamos transitando, quiero ver cuál es el camino final. Bueno, no, el camino final es que la gente pueda votar. No, sí, está muy bien. Yo estoy a favor que la gente vote, ¿verdad? Pero vamos a votar y ¿para construir qué cosa? Bueno, nada, ninguna respuesta, ¿te das cuenta? ¿Qué hay de la buena sociedad? ¿Qué hay del horizonte utópico que tenemos que tener si queremos hablar seriamente de una democracia? Nada, todo eso fue soslayado. ¿Por qué? Porque para la Academia Norteamericana la democracia es simplemente votar cada 2 años, un día hábil, un día martes. El voto en sí mismo. El voto sí, y punto, y nada más. Y tiene una sociedad ahora que tiene, hace ya 50 años que Estados Unidos tiene casi 18% de pobres, que no logra erradicar la pobreza. Mientras tanto, los chinos acabaron con la pobreza de 800 millones de personas. Y dicen todavía de que el sistema
americano mejor que el chino, pero por favor, será mejor si para Jeff Bezos de Amazon, para Bill Gates, para todos esos grandes pulpos de la economía mundial, claro que es el sistema mejor. Para el resto de la sociedad americana es un desastre. Tú hoy vas a ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Chicago, y lo que ves cada vez más es población joven destruida por las drogas, ¿no es cierto? Y sobre todo esta última droga sintética, ¿cómo se llama? Sí. La anfetamina. Destruidos, ¿verdad? Sin perspectiva. Como zombies. Como zombies, trabajo precarizado, sin vacaciones pagas, sin licencia por maternidad. Ese es el modelo que nos quieren imponer, por favor. No me hagan enojar. Bueno. Muchas gracias, Atilio. No, bueno, en fin, discúlpanos el tiempo, nos hemos excedido un poco, pero igual queríamos tocar algunos elementos más. Recordando también a Malcolm X, ¿no? Si no estás prevenido, porque nuestros medios de comunicación nos harán amar, ¿no? Amar, porque en realidad es así, o sea, pareciera incluso a la izquierda misma, o sea, muchos cuadros dirigentes de la izquierda terminan alineados completamente al discurso, ¿no? Amando al opresor y odiando al oprimido. En fin, quería, insisto, agradecerte por el tiempo, por la predisposición, y te dejo ahí para que puedas darnos un mensaje final. Gracias. El mensaje es que hay que seguir en la batalla, en la lucha de ideas, como decía Fidel, no nos queda más remedio, seguir dando la batalla, convertirnos en guerreros digitales, eso sí, no ser solo consumidores de redes alternativas que hacen periodismo, como haces tú, Luis, ¿verdad? Sino además nosotros hacer que toda nuestra militancia salga a producir noticias, informes, denuncias. Hoy en día tenemos un arma muy poderosa, no dejemos que esta arma solo la usen ellos, la podemos usar nosotros. Y es muy importante hacerlo, nosotros convertidos en guerreros digitales. Así que a no abandonar la lucha, les mando un gran saludo, un gran abrazo. A ti te agradezco la oportunidad y seguiremos en contacto. Vale, muchas gracias, Atilio, un fuerte abrazo también al pueblo argentino, que lastimosamente están pasando por una situación terrible con el actual presidente Milei. En fin, un fuerte abrazo y agradecemos a todas y todos quienes se han conectado hasta este momento a esta transmisión en vivo. Cualquier cosa, pueden mandarnos también sus comentarios, sugerencias y opiniones y reflexiones. Hasta una nueva oportunidad. Adiós.